Buenas tardes, mi nombre es Nury Paola Dueñas. Mi tutor es Mariano Esteban Romero, pertenezco al grupo 166. Me encuentro en primer semestre de psicología. Vamos a hablar de redes sociales. Las redes sociales en Internet son sistemas y aplicaciones web que permiten establecer relaciones con otros usuarios a los que se puede o no conocer en la realidad. También es el medio de interacción de distintas personas, como por ejemplo juegos en línea, chat, foros, space, etc. Finalidad: para mantener una referencia de las personas con las que se tiene relación, incluidas sus direcciones y números de contacto. También se emplean para establecer vínculos con otras personas a las que se pueden llegar a través de las relaciones iniciales. Casi todas las aplicaciones de redes sociales incluyen toda una serie de funcionalidades añadidas para su uso y disfrute de sus usuarios, tales como buzones de correo para enviar mensajes entre los miembros, foros temáticos a los que solo pueden acceder los miembros registrados, búsqueda de personas con las que se puede tener cierta afiliación y organización de eventos físicos a los que solo pueden asistir los miembros de la red. Clasificación: encontramos las redes para encuentros amorosos que sirven para entrar en contacto con una persona para establecer una relación afectiva. Las redes profesionales, que buscan unir profesionales entre sí y están especialmente indicadas para perfiles comerciales. Y las comunidades de amigos. Estas permiten conocer a gente a través de sus aficiones y opiniones. Son quizás las más difundidas y que mayor cantidad de miembros en sus comunidades poseen. Ventajas: las redes sociales pueden tener muchas ventajas tanto a nivel personal como empresarial, tales como la comunicación instantánea, oportunidades laborales, información y entretenimiento, denuncia social, compartir conocimientos e información, canal de difusión de los contenidos de una empresa, posibilidad de asociar un blog, fomentar la comunicación y la colaboración entre profesionales y claves de atención al cliente en redes sociales. Desventajas: en ocasiones, más que inconvenientes o desventajas, se podría decir que el mal uso de las redes sociales pueden tener consecuencias negativas. En sí mismas no son buenas ni malas, pero si no se utilizan como responsabilidad, los contras de las redes sociales pueden ser muy perjudiciales tanto a nivel personal como empresarial. Encontramos las estafas en redes sociales, configuración de nuestra privacidad, cumplimiento de las normas de uso, suplantación de identidad, el ciberbullying y el grooming, adicción a las redes sociales, confundir el perfil personal con el profesional, rock y las malas críticas, inversión de tiempo y dinero. Objetos: son los productos digitales que se pueden generar mediante la red social. Los usuarios de la red social disponen de mecanismos para crear sus propios objetos. Estos suelen ser en forma de texto puro, como los mensajes, comentarios a otros objetos, foros de discusión. Las imágenes, los sonidos, los blogs, los objetos incrustados como documentos y presentaciones y archivos adjuntos. Aunque los productos digitales de la propia red son limitados, la capacidad de incrustar objetos externos hace que la práctica de su versatilidad sea muy elevada. Características principales: están basadas en el usuario, son interactivas, impulsadas por la comunidad, establecen relaciones, emoción por encima del contenido. Las redes sociales en el ámbito educativo tienen un enorme atractivo en el aspecto personal y de relación por parte de quien las usa. Por este motivo, cuanto mayor sea el número de los participantes, más atracción generan los alumnos al poder estar en contacto directo con sus profesores, sus amigos y compañeros de otros cursos, a los que quizás conozcan de vista, pero con los que no han hablado nunca. Esto permite crear un ambiente de trabajo favorable, que es uno de los motivos directos del éxito de las redes sociales. Las redes sociales tienen el innegable valor de acercar el aprendizaje informal y el formal, ya que permite al alumno expresar por sí mismo, entablar relaciones con otros, así como atender las exigencias propias de su educación. Las redes sociales utilizadas con más frecuencia son el Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn, Snapchat, Twitter e Instagram. Las redes sociales que más utilizo es Facebook, YouTube e Instagram. Muchas gracias. Feliz tarde.